bien, el Señor siga bendiciéndonos. En esta sección estaremos viendo dos aspectos importantes de la doctrina de Cristo. Vamos a ver el reconocimiento que Pedro hace a la pregunta de Jesús acerca de qué dicen los hombres, que es el Hijo del Hombre, y vamos a ver el llamado que Cristo hace. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, especialmente en los sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos tres recogen esta pregunta que Cristo le hiciera a sus discípulos. Y dice la palabra de Dios en cualquiera de los pasajes donde nosotros podamos leerlo, o en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, o en Marcos 8 del 27 al 30, o en Lucas 9 del 18 al 21, se evidencia lo mismo. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una persona pregunta cuando no sabe algo. Entonces, a esa es la conclusión de que debemos llegar. No sabía Jesús que era lo que la gente pensaba de él. Bueno, yo creo que difícilmente Jesús preguntara porque no supiera, porque ya hemos visto la doble naturaleza del Señor. Era humano, pero también era divino. Obviamente Jesús es Dios, y si Jesús es Dios, como se lo confesó él a Felipe, pues entonces Jesús sabía perfectamente lo que la gente opinaba de él. De hecho, antes de que Dios creara el mundo junto con Jesús y con su espíritu, ya él sabía que eso iba a acontecer. Antes de que los tiempos fueran tiempos, en una eternidad pasada, ya él sabía todas estas cosas. De hecho, Cristo como Dios, como su espíritu, no están sujetos al concepto de tiempo. Este concepto de tiempo es inaugurado con nosotros y se nos pone como marco de referencia para saber el orden de los acontecimientos. Jesús sabía perfectamente lo que la gente pensaba acerca de él. Pero entonces esto complica más la pregunta. Porque entonces tenemos que decir, si Jesús sabía entonces, ¿por qué le preguntó? Recuerden que Jesús no solamente se está revelando, sino que también nos está enseñando a quienes íbamos a ser sus discípulos. No solamente esos discípulos inmediatos, sino los discípulos futuros. Y obviamente aquí hay algunas lecciones que nosotros debemos aprender. Lo cierto es que Pedro y junto con los demás discípulos le contestan a Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús pregunta si él sabía? Bueno, pienso en lo particular que una de las aplicaciones de este pasaje es que como siervos de Cristo no debemos desarrollar ministerios donde nosotros, en vez de ser líderes, seamos caudillos, donde todo orbita en torno a lo que nosotros podamos aportar sin tomar en cuenta la opinión o el concurso de los demás. Cristo nos está dando la enseñanza que en un ministerio todos somos parte del cuerpo. Y dice la Biblia, describiendo a la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nos dice el apóstol Pablo, hablando a los romanos, en primera a los Corintios, hablándole a los cristianos en primera de Corintios capítulo 12 y hablándole a los romanos en el capítulo 12 también, que así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos unos en Cristo. Y somos uno, termina diciendo el apóstol, somos miembros los unos de los otros. Cristo le está diciendo, ustedes son valiosos, ustedes son importantes, su opinión también cuenta. ¿Quién soy yo? Yo realmente lo sé, pero quiero decirle a ustedes que también dependo de ustedes. Y nosotros dependemos de nuestros colaboradores en el ministerio. No podemos desarrollarnos simplemente como un patrón dando órdenes. Nosotros necesitamos el criterio, la opinión de los demás. También Cristo nos está enseñando con esto que es importante lo que la gente piense de nosotros y nosotros debemos saber esto. Muchas veces he escuchado a personas decir, a mí no me importa lo que los demás digan. Sí debe importarnos. Porque aunque no sean declaraciones absolutas, sí nos pueden dar una idea de cómo nosotros nos estamos viendo y cómo los demás nos ven. Es importante eso.
Entonces, cuando Cristo hace esta pregunta, vino la reacción de los discípulos. Bueno, unos dicen que tú eres Elías, porque existía la creencia de que como Elías no murió, iba a volver otra vez porque fue traspuesto. Pues a lo mejor eres Elías. Otros decían a lo mejor eres Jeremías o Juan el Bautista que vino a vengarte, o quizás otro de los profetas. Pero ustedes, ¿qué dicen? Que soy yo. Ya no me interesa lo que los demás puedan decir, sino ustedes que son mis colaboradores. Recuerden que no lo está diciendo porque no sabía, sino para enseñarnos a nosotros que es importante saber lo que los demás opinan de nosotros, y más la gente que están día a día con nosotros en el ministerio, y ya viendo esta cristología desde una perspectiva puramente pastoral. Es imprescindible en el ministerio saber el criterio que los demás tienen de nosotros, de nuestro llamado y de nuestra gestión ministerial. No somos patrones que estamos dando órdenes a los demás y que ellos no tienen ningún tipo de apelaciones a lo que nosotros estamos diciendo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y en este sentido el líder y el pastor también es oveja y también es una persona que está sujeta a los demás, porque somos miembros los unos de los otros. Esta declaración de Pedro nos confirma una vez más el criterio y el carácter y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ya que en estas alturas en su ministerio ellos tenían una convicción clara de la naturaleza y el propósito de Cristo. Pedro les responde ante la insistencia de Cristo de cuál era el criterio de ellos: tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado. Todos son términos sinónimos. El Hijo del Dios viviente. Esta declaración de Pedro entonces apunta de que ellos estaban plenamente conscientes de la naturaleza de Cristo, de que en Cristo se estaba confirmando las profecías que se habían dado acerca de quién era el Mesías. Recuerden que en Juan capítulo 1, versículo 45, cuando Felipe va a buscar a Natanael para convocarlo, para que sea también un discípulo de Cristo, dice de la siguiente manera en Juan 1:45. Felipe habló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Los hemos encontrado al Mesías, aquel Mesías esperado, aquel Mesías que ha causado tanta nostalgia a nosotros como moradores de Jerusalén. Aunque no había quizás todavía una convicción profunda acerca de toda la naturaleza en su profundidad del Mesías, sí sabían que en Jesús se cumplían estas profecías, porque esto es lo que le dice Felipe a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. En él se cumplen la profecía, él es el enviado, es aquel por tanto tiempo nosotros hemos esperado. Es aquel que nuestros padres soñaron ver. Es aquel que nosotros anhelamos desde los siglos para traer libertad integral a nuestras vidas. Y Pedro también lo confirma. Tú eres el Cristo. Es decir, tú eres el enviado. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. A ti es que nosotros estábamos esperando. Jesús elogia la respuesta de Pedro. Obviamente, no podemos decir que había una convicción igual en cuanto a profundidad entre todos los discípulos, porque había algunos que tenían una convicción más política, militar, que espiritual, de la naturaleza del Mesías. Y ya nosotros recordamos la petición de la mamá de Jacobo y de Juan, de los hijos de Zebedeo, de la esposa de Zebedeo. Ya nosotros vimos la petición que ella le hizo. También nosotros podemos recordar la reacción de Natanael cuando le dice a Felipe que han encontrado al Mesías. Eso es lo que debió provocar en Natanael un éxtasis, una erupción de gozo, como también se provocó en Simeón cuando estaba allí ya anciano y que cargó al niño Jesús. Despide a tu siervo en paz. Natanael, que era un verdadero israelita, y el término significa que conocía bien las Escrituras, que conocía bien los detalles propios del judaísmo en toda su expresión. Natanael también debió decir: pues si has encontrado el Mesías, aquel que todos nosotros hemos soñado, gloria a Dios. Pero no.
Lo que comenzó fue a criticar a Cristo. ¿Cuál fue la reacción de Natanael en el versículo 46? Y de Jerusalén puede salir algo bueno. De Nazaret puede salir algo bueno. Óigame, qué decepción de Natanael. Y ese es el profesor de cristología. Y ese negrito podrá decir algo que valga la pena. Nosotros reaccionamos así. Vemos personas y decimos, no me cae bien. Pero tú lo conoces, no sé, pero tú sabes que cuando yo tengo una cosa aquí, mentira, estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de condicionamientos que nos llevan a reaccionar de esa manera, aun cuando no conocemos a la persona, porque Natanael estaba despreciando a Cristo y criticándolo sin conocerle. Y muchas veces decimos, no, es que tú sabes que Dios me revela. ¿Qué va a revelar Dios? Prejuicios y caprichos de personas. Lo cierto es que todos estaban de alguna manera u otra más o menos convencidos de que Jesús era el Mesías. Porque no puede haber una persona respondiendo el llamado del Señor si no está convencido de quién es Él. No puede haber. Porque ¿sobre qué base yo voy a seguir a Cristo? Todos nosotros nos hemos enfrentado a situaciones y tramos en nuestra vida donde quizás la duda puede asomarse. Pero la convicción de saber que Cristo es el Salvador, de que Él es el Señor, nos mantiene. Los que somos pastores, los que estamos en algún tipo de ministerio, hemos pasado por momentos difíciles, pero la convicción del llamado de ese Señor es lo que nos sostiene. A veces no vamos a encontrar ningún tipo de reconocimiento, vamos a pasar por tormento, por tramos de sequía, y lo único que nos va a sostener, gloria a Dios por eso, es la convicción de que Él nos ha llamado. Vamos a tener deseos muchas veces de dejarlo todo, de volver atrás. Muchas situaciones difíciles que nos causan desvelo, desmayo, desnudez, tormento, peligros diversos como los que se enfrentó Pablo, peligros entre falsos hermanos, tener que degustar el ajenjo y la discordia que produce la traición y el engaño, la decepción de muchas personas cercanas. En personas que criamos, que agazamos, que tuvimos en nuestros hombros espirituales llevándolo y cargándolo, y a veces esos son mismos los que se levantan. ¿Y qué nos sostiene? El llamado. Estas son cosas que tocan mucho mis fibras. Me llevan a la reflexión profunda. Porque cuando estamos ya hablando del llamado, lo único que nos sostiene es la convicción de que Él quiere que nosotros continuemos. ¿Sabe por qué? Porque de nada valdrá, de nada servirá de que huyamos del llamado si no hemos resuelto las dificultades que nos provocan la huida. Porque estos tramos es para llevarnos a otro nivel. Y si renunciamos a eso, si huimos a eso, no habremos superado la prueba. Y eso entonces nos lleva al llamado que Cristo le hace a quienes quieren seguirle. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Este llamado de Cristo es de suma importancia, ya que es mencionado 7 veces por los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como lo vemos a continuación, aparece en Mateo 4:19, en Mateo 10:18, en Marcos 1:17, en Marcos 8:34, en Lucas 9:23 y en Lucas 14:27. Estos reiterados registros del llamado de Cristo nos indican la importancia vital que tiene para la vida cristiana el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos da un mensaje y nuestro propósito es estudiarlo para responderle conforme a su voluntad. Por eso la declaración de Pedro es de vital importancia. La convicción de quién es el que llama, la convicción de quién es Él para poder seguir conforme a sus condiciones. Este llamado de seguirle
es hecho a quienes Él escogió como sus primeros discípulos. Esto los vemos en los textos de Mateo 4:19 y Marcos 1, del 16 al 20. Tanto a Jacobo como a Juan, como a Pedro y a Andrés su hermano, les hizo ese llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Ellos fueron los primeros que recibieron este llamado del Señor de seguirle, de venir en pos de Él. También este llamado de seguirle es hecho nuevamente a los discípulos en plena faena ministerial. Este llamado es hecho en el marco de uno de los discursos o sermones más extensos que Jesús le da a sus discípulos y que el evangelista registra en Mateo 10, capítulo 5, hasta el 11, versículo 1. Las instrucciones que Jesús le da a sus discípulos acerca de este discurso abarcan una serie de tópicos entre los que se encuentran la misión del discípulo, Mateo 10, versículos 5 al 15. Los padecimientos del discípulo, Mateo 10, versículos 16 al 25. La prioridad del discípulo, Mateo 10, 25 al 33. La carga del discípulo, Mateo 10, 34 al 39. Y las recompensas del discípulo, Mateo 10, del 40 al 42. Y aquí le añade Jesús nuevamente este llamado de venir en pos de Él. Jesús antepone las condiciones que Él quiere para poder seguirle. Este extenso discurso que hablamos en Mateo capítulo 10, desde el versículo 5 hasta Mateo capítulo 11, versículo 1, resalta que las recompensas que vienen del Señor siempre son precedidas por la dedicación, el servicio y la subordinación a Él, y no al revés. Hoy estamos viendo un evangelio que habla más de la recompensa que del servicio. Muchas personas quieren seguir a Cristo para beneficiarse de sus bendiciones que para servirle de acuerdo a las condiciones de Él. Y así no puede ser, porque entonces Cristo se convierte en el sirviente que está obligado a darme a mí lo que yo quiero simplemente porque yo tengo fe o porque yo ordeno que así sea. Y no es así. Cuando vemos este bosquejo acerca de lo que es el discipulado respondiendo al llamado de Cristo, todas las cosas tienen que ver más con demandas que con bendiciones. La misión del discípulo, los padecimientos del discípulo, la prioridad del discípulo, la carga del discípulo y por último las recompensas del discípulo. Hoy en día queremos más las bendiciones y los privilegios que vienen como ser creyentes en Cristo que el servicio dedicado a la subordinación a Cristo. Una predicación donde se resalta más las recompensas que el Señor da, que el servicio a Él, es una predicación que desnaturaliza el propósito por el cual hemos sido llamados. Es verdad, el Señor bendice, pero la mayoría de las bendiciones del Señor son condicionadas a cosas que nosotros tenemos que hacer para poder obtenerlas. Hay promesas y bendiciones del Señor que son incondicionadas. Por ejemplo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es incondicional. No importa lo que yo haga, el Señor siempre va a estar conmigo. Incluso cuando pueda estar revolcándome en el pecado, aún allí estará el Señor. Quizás, si tuviera mayor convicción de eso, pecara menos. Pero el Señor siempre va a estar conmigo. No importa lo que yo haga. Pero la mayoría de las bendiciones y promesas del Señor están condicionadas a que yo haga su voluntad y a que yo pueda discernir lo que Él quiera para mi vida. Entonces vendrán esas bendiciones. Un gran hombre de Dios llamado Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente acerca de esta dinámica que se da en esta predicación. Lo dijo en el año 1939. Imagínense lo que sería en el día de hoy. Él decía lo siguiente, y él fue quien inauguró el término gracia barata. Decía Dietrich Bonhoeffer lo siguiente: la gracia barata, como él la llamó a este tipo de predicación, significa, como yo lo llamo, este tipo de predicación significa caos y destrucción. Es el asentimiento intelectual a una doctrina sin una verdadera transformación de la vida del pecador. Es la justificación del pecador sin las obras que deben acompañar al nuevo nacimiento.
Es la predicación del perdón sin querer arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina y supervisión de la iglesia y sus líderes, la comunión sin la confesión, el perdón sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La verdadera gracia es una gracia que le costará la vida a un hombre. Es la gracia hecha costosa por la vida de Cristo, que fue sacrificada para comprar la redención de los hombres y de las mujeres. La gracia barata surgió del deseo del hombre de ser salvado, pero sin convertirse en discípulo. El sistema doctrinal de la iglesia, con su lista de códigos de comportamiento, se convierte en un sustituto para el Cristo vivo, y esto abarata el significado del discipulado y del llamado del Señor. El verdadero creyente, aquel que recibe el llamado con gozo y lo sigue de manera incondicional, debe resistir a la gracia barata e ingresar a la vida del discipulado activo. La fe ya no puede significar quedarse quieto y esperar. El cristiano debe levantarse y seguir a Cristo, responder a su llamado según las condiciones que Él establece. Los hombres de hoy en día se han vuelto blandos y complacientes con la gracia barata y por lo tanto están aislados de la gracia más costosa, de la abnegación y la humillación personal, de ser los menores aquí en la tierra para ser los mayores allá en el cielo. Por eso es solo el que cree quien es obediente, y solo es obediente el que cree. Bendito sea el nombre del Señor por estas palabras. Ese es el llamado de Cristo. Un llamado que impone condiciones porque Él es quien llama. Este llamado del Señor entonces es hecho a los discípulos en plena faena ministerial. Pero también este llamado de seguirle es hecho nuevamente a los discípulos en el marco del anuncio de su muerte. Lo registra Mateo capítulo 16, versículo 24, Marcos 8, 34 y Lucas 9, 23. Jesús anuncia formalmente su muerte, declara no solo el proceso al que Él tiene que enfrentarse y someterse, sino todo aquel que se considera su discípulo. Estas declaraciones son registradas por los evangelistas que antes hemos mencionado. Ellos lo que quieren decir es que Cristo, cuando llama, está poniendo todo claro con relación a las dinámicas que hay en su reino. No nos engaña. No nos da una tarjeta de presentación donde nosotros vemos una cosa y después que estamos metidos en el reino, entonces es otra. Hay una simpática historia de un hombre que iba en un aeropuerto, no tenía reloj, entonces no sabía si realmente el avión estaba por dejarlo. Entonces necesitaba saber la hora. Estaba buscando a alguien cuando de repente ve a un señor con un reloj, pero que viene con dos enormes maletas y le dice, señor, ¿me puede decir la hora? Aquel señor coloca sus dos maletas y le dice, muy bien, son las 9:25. Ah, muchas gracias, sí, pero también le digo que el cielo está parcialmente nublado. También le estoy diciendo que el presidente electo de los Estados Unidos se reunió con el Congreso y con el presidente ya saliente. Y también le puedo decir que en las diferentes disciplinas deportivas, esto, que la temperatura, te dice, por grado, ese reloj dice todo esto. Sí, ese reloj dice todas estas cosas. Oigan, yo necesito un reloj así. Dice, no, lo que pasa es que este reloj usted no lo va a encontrar en ninguna tienda. No me diga, pero ¿y dónde yo consigo un reloj así? Porque yo quiero comprarlo. No, lo que pasa es que este reloj yo lo hice, yo lo diseñé con todas estas características, con todas estas cosas. ¡Wow! Pues mire, yo le compro ese reloj porque yo viajo mucho y eso me va a permitir a mí estar al tanto de todas las cosas, simplemente con verlo. Dice, no, es que yo no lo vendo, porque este es el único reloj que yo tengo. Pero mire, yo le doy lo que usted me pida. Mire, yo le doy $3,000 por ese reloj ahora mismo. No, es que yo no lo vendo el reloj. Mire, le voy a dar $5,000. No, es que usted no me entiende. Este es el único reloj, este es el prototipo, yo no lo vendo. Mire, le voy a dar $7,000. Bueno, le voy a decir la verdad. Es que este reloj yo lo hice para mi hijo. Pero es que yo necesito ese reloj. Aquel hombre insistió tanto que le ofreció $10,000 por el reloj y el hombre no le quedó otro remedio. Bueno, mire, lo voy a complacer. Realmente yo no hice este reloj para venderlo, ni mucho menos, pero está bien, se lo voy a dar. Y aquel hombre se pone el reloj
le da el dinero y dice, wow, ciertamente, todo lo que usted me dijo, este reloj lo hace. Bueno, pues muchas gracias. Dice, un momento, aquí tiene las 2 baterías del reloj y le entrega las 2 maletas. En el llamado que Cristo hace, no hay trucos. Cristo no nos va a decir después, espérate un momento, yo no te hablé de esas 2 maletas, ahora tienes que cargarlas. No. Desde un inicio, el Señor dice cuáles son las condiciones de su llamado, cuáles son las condiciones de ser militantes del reino. Nos habla claramente, por eso le habla a sus discípulos de venir en pos de Él cuando Él está anunciando su muerte. Queriéndole decir, si yo voy a morir, ustedes son capaces también, deben ser capaces de morir por mí. En una ocasión, un discípulo muy emocionado por el mensaje de Cristo le dice, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Qué le dice Cristo? Las aves del cielo tienen su nido y las zorras del campo tienen su guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Está diciendo cuáles son las dinámicas del reino. Estas son las condiciones. Y aquel que no amare menos a su padre, a su madre o cualquier otra cosa en la vida, no puede ser digno de ser mi discípulo. Y Jesús hace el llamado en el marco del anuncio de su muerte de manera formal. Y también Jesús hace el llamado de seguirle nuevamente a los discípulos y a las multitudes. Dice en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A Dietrich Bonhoeffer, que lo citamos ahorita, a él le costó la vida. Mientras toda la iglesia alemana se arrodilló al sistema nazi de Hitler, Dietrich Bonhoeffer no lo hizo. Era de la iglesia luterana y rompió con la iglesia luterana y formó la iglesia confesante, que era compromisaria de Cristo. Y trataron de seducirlo para que se envolviera en las acciones de la Gestapo y él lo renunció. Le cerraron su seminario, entonces daba sus clases en un sótano y allí lo arrestaron y lo llevaron prisionero. Cuentan algunos biógrafos de Dietrich Bonhoeffer que lo levantaban de madrugada en los distintos campos de concentración donde él estaba prisionero. Le quitaban la ropa para desconsiderarlo y lo ponían a marchar desnudo. En una acción que atenta contra la dignidad aún del más vil de los seres humanos. Y un diario de un soldado relata que ellos también se desnudaban en solidaridad con el mensaje de aquel hombre. Días antes de terminar la guerra, Dietrich Bonhoeffer fue desnudado una vez más, pero esta vez para no volver a ser visto jamás con vida, y fue ahorcado. El verdadero discipulado, ser verdaderamente compromisario del llamado de Cristo, nos puede costar la vida. Y aquí Cristo no está diciéndonos que odiemos a nuestros padres o a las personas que queremos. El término aborrecer significa amar menos. Lo que quiere decir literalmente es que si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque ya él lo había dicho en el Sermón del Monte. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Había que ponerlo a él en primer lugar. Y Cristo es aquel que no le hemos dado nada hasta que no le damos todo. Él lo quiere todo o no quiere nada. Y Jesús hace ese llamado a sus discípulos, haciéndole ver lo que significa verdaderamente ser un discípulo de Él. Él pone las condiciones, no nosotros. Como ha sido parte de la dinámica de esta clase, entonces tenemos que hacer una comparación con ese llamado que Cristo nos da, que Cristo hace, y lo comparamos con el cristianismo que nosotros estamos viviendo en nuestros días, y tenemos que llegar a la conclusión: ¿cuánto nos hace falta adoptar y tener la convicción de que verdaderamente tenemos que seguir a Cristo con nuestras condiciones?
Y tenemos que decirlo. Y cuando enseñamos acerca de Cristo, esto es central en la doctrina de Cristo, que Él es quien pone las condiciones. Pero parece ser, por lo que estamos viendo hoy en algunos creyentes, en algunos movimientos, es que parece ser como que Dios está haciendo algunas excepciones. Dios es aquel que se va a mantener firme e igual. Pero, por lo que nosotros estamos viendo, parece ser como que Dios está haciendo de la vista gorda con algunos. Por ejemplo, en la dinámica que se dan en los seres humanos, nosotros somos muy dados a violar las leyes. Si hay una ley en alguna empresa, en alguna institución, en alguna organización, es posible que alguien se aparezca pidiendo una concesión especial. Y es posible que algún empleado diga, mira, aquí esto no se puede, pero por ser a ti, yo te lo voy a hacer así. Es posible que vayamos a una tienda a comprar algún artículo y cuando vayamos a la tienda digan, no, eso no se le puede rebajar, pero deja ver qué yo hago. Y de allá viene el individuo y nos dice, mira, este es el precio, pero como usted es cliente de nosotros le vamos a hacer esta concesión. O es posible que nosotros vayamos incluso haciendo alguna petición que es en contra de la ley. Y alguien nos diga, encargado del orden público, nos diga, mire, eso no se puede, pero como usted tiene cierta autoridad, cierto rango, pues nosotros nos vamos a hacer de la vista de él. Nosotros nos manejamos así en este mundo. Siempre tenemos la tendencia de romper las leyes. De hecho, el trabajo que los padres hacemos con nuestros hijos es enseñarle a obedecer, porque a desobedecer no hay que enseñarle. Ellos nacen desobedientes y en la palabra de Dios nos indica esto. En Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno, que es la doctrina de la depravación total del hombre. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Yo no he visto ningún padre que tenga que enseñarle a sus hijos a desobedecer. Eso viene con el diseño. Ellos desobedecen solos. El trabajo que tenemos que hacer nosotros es inculcarle la piedad, el camino de la integridad. Y es un camino arduo. Por eso es que nosotros desobedecemos y practicamos el rompimiento de los límites con facilidad. De hecho, cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, nosotros nos damos cuenta que dentro de los 10 mandamientos, los 4 primeros tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los 6 restantes tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Esa segunda sección de los 6 restantes comienza con el 5.º mandamiento. ¿Sabe cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Yo siempre me preguntaba, wow, pero hay de estos mandamientos que tienen como un mayor impacto. Por ejemplo, no cometerás adulterio, fuerte. De hecho, nosotros los creyentes somos más severos con un adúltero que con un desobediente a sus padres. Pero también nos dice, no matarás. Terrible, quitarle la vida a otra persona. Hay de aquel creyente que mate a otro. Pero no pasa nada con los desobedientes. Y con el montón de niños anticristos que tenemos en nuestras iglesias, haciendo y deshaciendo, trayendo zozobra e inquietudes a los cultos. Entonces, ¿por qué esa segunda sección comienza con honra a tu padre y a tu madre? Investigando me encontré con un autor llamado Brian Edwards que me dio la solución a esta pregunta. Y Brian Edwards dice lo siguiente: eso está puesto ahí en ese orden, porque el orden de las cosas tiene mucho significado en la Biblia, porque el hogar es el primer escenario donde el ser humano se enfrenta a la autoridad y donde comienza a saber dónde están los límites, porque el romper los límites es parte de nuestra propia naturaleza y ahí es que nos van a delimitar hasta dónde nosotros debemos llegar. Somos rompedores de límites por naturaleza. Cuando venimos a los pies de Cristo respondiendo a ese llamado, nos ajustamos a nuestros límites. Pero cuando yo veo cómo está la iglesia del Señor, cómo actúan algunos creyentes, entonces pienso, ¿será que el Señor ha hecho algunas concesiones? ¿Será que el Señor le hace ese llamado tan severo y absoluto a algunos, pero a otros le dice, mira, por ser a ti, te lo voy a dejar así?
¿Podrá algún borrachón, algún adicto acercarse al reino de Dios y acercarse al llamado de Cristo y Cristo decirle, mira, a todo el mundo yo le exijo que no debe emborracharse, pero por ser a ti te lo voy a dejar? ¿Habrá eso en el reino de Dios? ¿O habrá pecados más sutiles? Tenemos 3 clases de pecados. Pecados morales, somos severos con los pecados morales. Ya lo dije, hay de los adúlteros o de los fornicarios. Tenemos pecados doctrinales, hay de aquellos que pecan negando alguna doctrina fundamental. Son herejes, apóstatas, lo echamos fuera, le citamos Tito, al que causa división por causa de la doctrina después de una y otra amonestación, deséchalo. Pero ¿qué hacemos con los pecados de actitudes? Los orgullosos, los resentidos, los chismosos. Un adúltero no divide una iglesia, pero un chismoso sí. La reputación de un siervo de Dios puede ser empañada en pocos segundos por la lengua detractora y venenosa de alguien. Entonces Dios se va a hacer de la vista gorda. Mira, a todos yo le exijo que no pueden ser chismosos, pero a ti te lo voy a dejar así. Líderes hablando mal de otros líderes. ¿Cómo puede ser esto? ¿Dónde están los valores que el Señor nos da en su llamado? Antes de nosotros abrazarlo, nos da las condiciones. Estas son mis condiciones. Tienen que amar poco su vida. Y aquí viene la segunda parte de este pasaje. Lucas capítulo 9, versículo 23 y el versículo 24. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la salvará. Es que nadie que no esté dispuesto a humillarse y arrastrarse y andar según las condiciones de Cristo puede ser un verdadero discípulo. Por eso es que él dice, y aquí nos da el orden, si vieres venir en pos de mí, tiene que negarte. Es de la única manera. Y la palabra negarse en este pasaje significa olvidarse que uno existe. Es no conocerse. Yo digo, yo, Otto, no te conozco, y como no te conozco, te puedo negar con facilidad. ¿Qué fue lo que dijo Pedro cuando le dijeron, mira, tú eres también un discípulo de él? ¿Qué dijo él? No conozco a tal hombre. ¿Y después qué hizo? Lo negó. Si yo no me reconozco, entonces me voy a negar. Entonces ya no voy a pensar en mí, es ver mi vida y decir, ¿y quién es Otto? Lo único que yo veo es a Cristo morando en Otto. Es lo único que yo veo, es un Señor que pone sus condiciones, es un Señor que dirige. Yo no te veo a ti, yo no veo nada humano, yo no veo ningunos gustos y privilegios que hay que satisfacer para que tú te deleites en Él. Lo único que veo son las exigencias de Cristo. Y déjeme decirle, cuando Cristo exige o prohíbe, es porque tiene algo mejor que compensa eso. No es arbitrario. Yo me niego a mí mismo, entonces estoy dispuesto a seguirle según sus condiciones. La iglesia de hoy en día, y vamos a terminar con este aspecto de autocrítica a nosotros mismos, nos hemos vuelto más complacientes de lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Si esta declaración la dio Dietrich Bonhoeffer en el año 1939, ¿cómo será ahora en este nuevo milenio que nosotros estamos viviendo? Son tiempos peligrosos, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. No peligrosos para la ciencia, no peligrosos para las comunicaciones o las tecnologías, peligroso para la iglesia. Y termino leyendo cómo esta cosmovisión que es contraria a este llamado de Cristo está imperando. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debe saber esto. Eso significa, aparte de las cosas que yo te he dicho, debes saber esto. Y esto es contrario al llamado de Cristo. Que en los postreros tiempos
¿Y cuándo comienzan los tiempos postreros? Con la ascensión de Cristo a la tierra, al cielo. Desde que Cristo regresó al cielo, y ahí comienza la cuenta regresiva. Porque Él dijo que en los postreros tiempos el templo iba a ser destruido. ¿Y cuándo se destruyó el templo? En el año 70, cuando llegó Tito Flavio con sus hordas a la ciudad de Jerusalén y devastó el templo. Y todavía permanece destruido hasta el día de hoy. Quiere decir que esos últimos tiempos ya comenzaron a correr. Y nos da unas advertencias que a mí me espantan, mis hermanos, se lo digo con todo corazón. Porque en estos postreros tiempos vendrán días peligrosos, tiempos peligrosos, pero recuerden que serán peligrosos para la iglesia, para los creyentes. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y a continuación nos da un perfil entre 15 y 18 características de hombres perversos. Pero lo que más me espanta es lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. ¿Sabe qué significa eso? Que encantarán. Que el llamado de ellos va a ser más seductor que el llamado de Cristo. Que estas personas no van a tener muy fácil la forma de nosotros poder detectarlo, a menos que evaluemos su carácter. Yo he podido compartir con personas que están en cierta eminencia, que tienen influencia, que son líderes. A veces cuando hablamos de líderes solamente lo hablamos en el sentido positivo, pero hay líderes malos, porque el liderazgo es influencia. Y yo me asombro cómo hablan malas palabras, cómo mienten, cómo son trepadores, cómo hay traiciones, cómo hay una competencia entre su parcela eclesiástica y otra parcela. ¿Cómo puede ser posible que esto ocurra en el reino de Cristo? Escándalo de corrupción, buscando los favores del gobierno para lucrarse ellos mismos. ¿Cómo puede ser posible que ese sea el reino de Dios? ¿Qué esperanza hay? ¿Dónde están las características del llamado del Señor? Donde no podemos apreciar ni siquiera nuestra propia vida. ¿Cómo puede ser posible que esto le esté ocurriendo a la iglesia del Señor? Pero estos hombres serán encantadores. La gente dirá de estos hombres, como decían de Simón del Mago, este es el gran poder de Dios. Van a seducir. Y si es posible engañar aún a los escogidos, no se van a engañar. Ahora, como dijo un hermano en Cristo, a estos hombres pónganle un púlpito, pónganle 100 miembros y pónganle entonces televisión satelital para que podamos ver el daño que pueden hacer. Pónganle personas que puedan influenciarlo y que se contaminen y que se desvirtúe y que se olviden del verdadero llamado de Cristo. El Cristo que estamos viendo, que están ofertándose hoy en día, hablan más de nosotros que de Él. Por eso su llamado sigue siendo el mismo y será ese llamado hasta que Él venga otra vez por su iglesia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mañana estaremos viendo lo que significa llevar esa cruz, qué era lo que Cristo quería decir con una palabra tan odiosa para sus primeros oyentes como lo era la cruz. Así que el Señor nos bendiga y nos vemos en la próxima sección.